¿Cómo están en este día? Día santo, día inolvidable, ya estamos en fecha de Pascuas, así que el saludo para nuestra iglesia toda, la iglesia Torrefuerte de Avellaneda, gracias por cada uno de los hermanos. Muy bien, queridos hermanos y amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tiempo que estamos viviendo, no? Me gustaría compartir parte de lo que en este día, día de crucifixión en la antigüedad, que no se está cumpliendo de vuelta, sino que eso se ocurrió una sola vez y para siempre en la historia, pero en las páginas de las Escrituras, en los Evangelios, encontramos algunos episodios que marcaron este día. Una de las cosas preponderantes fueron las palabras del Señor dichas desde el púlpito de la cruz. ¿Me entiende? Es decir, cuando Él ya estaba crucificado, Él de allí dijo 7 palabras que están repartidas en los evangelios. Vamos a ir entonces a esas 7 palabras, que la primera la encontramos en el libro de Lucas. Si usted me sigue, Evangelios de Lucas, entonces en el capítulo 23, en el versículo 34, 34, dice así. Dice que cuando llegaron a la calavera, el lugar de crucifixión, allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos el gran contraste del Señor con todos aquellos que lo injuriaban, con todos aquellos que lo menoscababan, pero ahí estaba la palabra del Señor misericordiosa cuando Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, e incluía a todos realmente, no los que estaban allí, sino a todos en la humanidad. Vemos también la segunda palabra, la encontramos también en este capítulo 23 de Lucas, donde, por ejemplo, en el versículo 38 dice que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y judías, que decía: este es el rey de los judíos. Es decir, la causa estaba escrita en esa cruz. Pero más tarde, uno de los malhechores se quebró delante de él y le dijo en el versículo 42, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el hoy, es el presente que nos muestra siempre el Señor. Nosotros tenemos pasado, presente y futuro, pero Dios siempre está presente. La tercera palabra la encontramos en Juan, el Evangelio de Juan. Si usted me sigue, rapidito vamos a ir a Juan capítulo 19, en el versículo 27, donde encontramos algo excepcional de parte del Señor. Lo podemos arrancar del 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, es decir, a María, ¿sí? Mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Es decir, encontramos algo precioso de parte del Señor, esa reconciliación, porque lógicamente la familia real, es decir, María, José ya había muerto, por lo tanto, el primogénito del Señor Jesús estaba clavado en la cruz y el unigénito Hijo de Dios ya no lo iba a tener más. Por eso es importante reconocer, como dice el pastor Santiago en el libro de Santiago 1:27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Juan estaba haciendo esa tarea entonces de recoger a María, de quedarse con la mamá del Señor cuidándola. Entonces encontramos esos principios que el Señor estaba hablando desde la cruz, desde el púlpito que nadie quiere ir. ¿Quién se animaría a ir al Gólgota, no? ¿Quién se animaría a ir a esa iglesia y escuchar un mensaje de la cruz? Bueno, esto fue lo que ocurrió realmente. Dice entonces que avanzó las horas y al mediodía, era la 6ª hora, hubo 3 horas de tinieblas. Hay algo relatado aquí muy importante. Cuando se crucificó el Señor, fue crucificado a la mañana, a la 3ª hora, según el horario romano. Pero traducido a nosotros era a las 9 de la mañana. Hasta el mediodía, que era la hora 6ª entonces, es donde escuchamos las 3 primeras palabras de la cruz. Pero allí, en la 6ª hora,
hay un segundo tiempo, es el segundo tiempo de oración. Ustedes recuerdan que los orientales tenían 3 tiempos de oración en el día, a la mañana a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde. Aquí que coincide tal cual como la crucifixión del Señor. Había grupos que se retiraban a orar en este horario, al mediodía se retiraban a orar, pero a las 3 de la tarde, en el tiempo de la oración, escuchamos lo siguiente. Vamos a leer Marcos, el capítulo 15, versículo 34, entonces, y dice que a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, estamos leyendo el horario romano, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Entonces realmente esto era una verdad. Esas 3 horas de tinieblas que hubo tinieblas en la tierra. Escúchame bien, querido hermano, hubo tinieblas en todo el mundo. No era un eclipse, no podía haber eclipse porque era luna llena, por lo tanto no podía suceder esto, la naturaleza no lo podía dar, y un eclipse durante 3 horas tampoco podía durar. Quiere decir entonces que realmente el juicio de Dios se estaba realizando en esa hora y el Señor lo había sentido en su corazón y el Señor había recibido el juicio de Dios de esta manera. Ustedes saben que Marcos es el que señala, por ejemplo, el capítulo 15, 25, era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, a las 9 de la mañana. No es un invento de la gente, no es un invento de ningún pastor, de ningún exégeta, nada. Es la palabra del Señor la que lo dice. Y dice que también, en el versículo 33, 15-33 de lo que estamos leyendo en Marcos, cuando vino la hora sexta, es decir, al mediodía, a las 12, o más o menos, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, 3 horas tremendas de tiniebla, que eran tinieblas inquietantes, tenebrosas, que apenas si se podía soportar. Esto fue lo que ocurrió cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario. Entonces, más adelante encontramos 3 palabras más. Hasta ahora tenemos 4, ¿sí? A ver, vamos a buscar en Juan 19, 28, a ver si lo encontramos. Traten de seguirme, porque rapidito, no tenemos mucho tiempo. Este canal no nos da mucho tiempo. Dice en Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. No era agua, no había una botellita de agua para calmar su sed, ¿sí? De agua mineral, no había nada de esas cosas, ni soda, ni nada. Una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca, es decir, con una caña, con el hisopo lejos, se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, cuando fue mojada su boca, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Es decir, la palabra griega es tetelestai, es consumado todo lo que Dios tenía preparado para la gloria del Señor, muriendo ahí en la cruz. Otra palabra es en Lucas 23, 46. Nuevamente volvemos a Lucas, si me siguen, y vamos a encontrar allí en el 23, 46. Y podríamos arrancar del 44, que Lucas repite lo mismo que Marcos habíamos leído, que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Nuevamente menciona Lucas ese hecho fue indubitable, y el sol se oscureció, agrega Lucas, y el velo del templo se rasgó por la mitad. El significado del velo del templo rasgado es para que todos los hombres tuvieran acceso con total libertad al lugar santísimo, a la presencia misma del Señor. Todo esto estaba ocurriendo, y esto no es una interpretación personal, sino es lo que la palabra del Señor revela. Dice el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le había dicho esto, entonces expiró. Y bueno sería también comprender que el Señor entregó su vida por causa de todos nosotros. Y su gran misericordia se manifestó con poder
en ese tiempo, en ese día tremendo para toda la humanidad. Se estaba cumpliendo lo que el Señor tenía planeado para todos los hombres en el mundo. No solamente era para la zona de Israel, para los judíos, para los orientales, sino el Señor estaba pensando en vos, estaba pensando en mí, estaba pensando en todos. En nuestros dolores, en nuestros tiempos, en nuestras situaciones, el Señor cargó en la cruz todas nuestras penurias. Querido amigo, querido hermano, comprendé bien esta palabra. No podemos leerla toda, pero es precioso si la podés leer en tu casa. Podés comparar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde está completamente allí. Podés disfrutar en este día. Si tenés tiempo en casa, lo podés hacer. Querido hermano, me recuerdo de Juan 3, 16, 17. Me gustaría leértelo, aunque sabes que lo conocemos de memoria todos, pero me gustaría quedarnos con esta palabra donde allí rápidamente te leo el gran pasaje por excelencia cristiano. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto fue lo que ocurrió. Jesucristo trajo salvación a este mundo por medio de esa ignominiosa cruz, terrible cruz del Calvario. Dios bendiga, tened fe en Dios. Hasta la próxima.